Sean todos bienvenidos al mejor blog, La Voz de Juancho. Sean todos bienvenidos a un episodio más del mejor blog, La Voz de Juancho. Hoy te contaré paso a paso cómo fue mi viaje desde Lima, Perú, hasta Brasilia. ¿Cómo fue mi viaje desde Lima hasta Brasilia? Es importante aclarar que todo lo que te contaré está basado en mi experiencia. Recuerda que cada persona tiene su propia aventura y 1000 maneras de viajar por el mundo. Si quieres emigrar, ya sea vía terrestre o aérea, es importante que tengas los siguientes documentos. Documento Nacional de Identidad, DNI. Esto si eres peruano. Si eres extranjero, solo pasaporte y carnet de extranjería. En el caso de los menores de edad, se aceptan las actas o las partidas de nacimiento. Para casos excepcionales, en caso de no contar con los documentos antes mencionados, se aceptará para vuelos nacionales el certificado de inscripción original emitido por la RENIEC. Todo esto acompañado siempre de la tarjeta de embarque emitida por la línea aérea. Vacuna contra la fiebre amarilla. Carné con las 3 dosis contra el COVID-19. En mi caso particular, no me pidieron en ningún lugar la vacuna contra la fiebre amarilla y mucho menos el carnet con las 3 dosis contra el COVID-19. No obstante, te recomiendo también que cuentes con estas vacunas. Ya sabiendo todo esto, ahora sí puedo contarte paso a paso cómo fue mi viaje desde Lima hasta Brasilia. El punto de partida fue la ciudad de Lima. Lima es la capital del Perú. Fue fundada el 18 de enero de 1535. Su población actual es de 9.674.755 habitantes. Tiene una superficie de 2.672,28 kilómetros cuadrados. Su altitud media es de 169 metros sobre el nivel del mar. Y su clima o temperatura oscila entre 14 y 29 grados centígrados. La manera que preferí para realizar este viaje fue la siguiente. El día 2 de agosto del 2022, a las 12 del mediodía, tomé un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima hasta el Aeropuerto Internacional Padre Aldamis Puerto Maldonado. Vuelo que reservé con anticipación a través de la página web de la aerolínea LATAM, la cual me ofreció una excelente oferta. Este vuelo solo ida tuvo una duración de 1 hora 30 minutos. El cual incluye 2 maletas de 23 kilogramos, 2 bolsos de mano, uno de 8 y otro de 16 kilogramos, asiento en primera clase, un refrigerio. Todo esto por tan solo $105. Destino número 1. Puerto Maldonado. Se encuentra a 1575 kilómetros de Lima. Para ser más preciso, a 30 horas vía terrestre y 1 hora 35 minutos vía aérea. Puerto Maldonado es una ciudad peruana, capital del distrito Tambopata, y a la vez de la provincia homónima y del departamento de Madre de Dios. Fue fundada el 10 de julio de 1894. Su población actual es de 78.996 habitantes. Tiene una superficie de 85.183 kilómetros cuadrados. Su altitud media es de 139 metros sobre el nivel del mar. Y su clima o temperatura oscila entre 10 y 42 grados centígrados. Después de volar por aproximadamente 1 hora 30 minutos desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima hasta el Aeropuerto Internacional Padre Aldamis de Puerto Maldonado, logramos aterrizar con éxito a la 1:30 de la tarde. Vale la pena destacar que el cielo estuvo muy despejado. Gracias a esto, pude observar el contraste geográfico que tiene el Perú, como por ejemplo las montañas desérticas, también otras con nieve, la selva amazónica y sus hermosos ríos en forma de serpiente.
ya tenía 5 años sin poder ver tanta biodiversidad, razón por la cual Puerto Maldonado es un destino turístico muy frecuentado por personas de todo el mundo. Inmediatamente tomé un taxi hasta el centro de Puerto Maldonado, traslado que duró unos 5 minutos aproximadamente y tiene un precio de 20 soles, unos 5 dólares. Ya estando en el centro, tomé la decisión de quedarme una noche en el Hotel Royal Inn, el cual puedo recomendar 100%, ya que tiene muy cómodas habitaciones, un excelente servicio y una muy buena ubicación. Así podrás caminar por todo el centro de la ciudad. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer la Plaza de Armas. Sus alrededores, también pude tomar algunas fotos y probar su maravillosa gastronomía. Te podrás dar cuenta de la influencia brasilera en todas sus comidas. Si en algún momento decides viajar a Puerto Maldonado, no olvides probar su gastronomía y conocer sus alrededores. Recuerda que es la capital de la biodiversidad del Perú. Después de hacer todo esto, me fui al hotel para recuperar energías y salir muy temprano al próximo destino. Destino número 2, Iñapari. Se encuentra a 229 kilómetros de Puerto Maldonado, aproximadamente a 3 horas 30 minutos vía terrestre. Iñapari es una ciudad peruana, capital del distrito homónimo y a la vez de la provincia de Tahuamanu, en el departamento de Madre de Dios. Se ubica entre la triple frontera entre Bolivia, Brasil y Perú. Fue fundada en 1962. Su población actual es de 1.500 habitantes. Tiene una superficie de 14.854 kilómetros cuadrados. Su altitud media es de 220 metros sobre el nivel del mar. Y su clima o temperatura oscila entre 8 y 43 grados centígrados. Para llegar a Iñapari, tomé un transporte del Grupo Iberiano a las 10 de la mañana, el cual tiene una capacidad para 18 personas. Vale la pena destacar que este viaje fue muy cómodo, rápido y divertido. Podrás cruzar la selva amazónica y observar su diversa fauna, flora y también conocer varios pueblos que están en el camino. Finalmente, después de viajar por unas 3 horas, 30 minutos, llegamos a Iñapari, aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Aquí ingresé a la estación de Migración Perú para sellar nuestra salida. Ahora te compartiré algunos datos importantes para poder sellar tu salida del Perú vía terrestre. Básicamente debes tener todos tus documentos en regla, como por ejemplo, pasaporte vigente, carnet de extranjería vigente, vigencia de residencia vigente. Si tienes hijos nacidos en Perú, su DNI y partida de nacimiento. Todo esto aplica para extranjeros. En el caso de que no tengas estos documentos en regla, no te preocupes, simplemente toma un taxi por tan solo 28 soles, unos 7 dólares hasta la estación de Migraciones Brasil, la cual está ubicada en Asís, Acre. Se encuentra a 4 kilómetros, aproximadamente a 7 minutos. Aquí te permitirán entrar a Brasil sin ningún problema, sea cual sea tu situación migratoria. Como último dato importante, no olvides cambiar tus soles y dólares a reales. Te recomiendo que lo hagas justo antes de llegar a Asís, Acre. Tendrás mejor cambio en Iñapari, Puerto Maldonado y Brasileia. También debes saber que ya estando en Brasil, casi nadie te va a querer cambiar dólares y mucho menos soles. En este sentido, toma tus medidas. A continuación, nuestro próximo destino. Destino número 3, Asís, Acre. Se encuentra ubicada a 4 kilómetros de Iñapari, aproximadamente a 7 minutos vía terrestre. Asís, Brasil, es un municipio brasileño del estado de Acre. Fue fundada el 1 de marzo de 1963 y se independizó del municipio de Brasileia el 14 de mayo de 1976. Su población actual es de 5.662 habitantes. Tiene una superficie de 2.875,915 kilómetros cuadrados. Su altitud media es de 239 metros sobre el nivel del mar. Y su clima o temperatura oscila entre 21 y 39 grados centígrados. Una vez que llegué a la estación de Migraciones Brasil, sellé mi pasaporte y registré mi nuevo estado migratorio. Fui atendido muy bien y recibí orientación sobre cómo tenía que proceder posteriormente para solicitar todos mis documentos de identidad brasileros.
Te recomiendo que llegues muy temprano, ya que esta estación de migración trabaja hasta las 5 de la tarde. Si te pasas de esa hora, tendrás que esperar hasta el próximo día. En el caso de que quieras hacer vida en Brasil, tendrás dos opciones. Una es entrar como turista y posteriormente cambiar tu situación migratoria. Y la otra manera es ingresando como refugiado e inmediatamente cambiar este estado a residente temporal. Luego de esto, debes dirigirte a la Policía Federal de Brasil, que se encuentra ubicada en Brasileia. Ellos se encargarán de activar y concretar todo el proceso de registro migratorio. En mi caso particular, después de sellar mi pasaporte y registrar mi nuevo estado migratorio, me dirigí en un transporte privado hasta Brasileia. Dicha ciudad se encuentra a 111 kilómetros, 1 hora 30 minutos aproximadamente, y tiene un precio de 30 reales, aproximadamente $6. Este recorrido fue muy agradable, observé bonitos paisajes y una carretera en muy buen estado. Ahora te contaré todo sobre nuestro próximo destino. Destino número 4. Brasileia. Se encuentra a 111 kilómetros de Assis, Acre, aproximadamente a 1 hora 30 minutos vía terrestre. Brasileia es un municipio brasileño perteneciente al estado de Acre. Es una ciudad fronteriza con la ciudad de Cobija, en Bolivia. Fue fundada el 3 de julio de 1910. Su población actual es de 20.238 habitantes. Tiene una superficie de 4.336.189 kilómetros cuadrados. Su altitud media es de 280 metros sobre el nivel del mar. Y su clima-temperatura oscila entre 18 y 33 grados centígrados. En esta oportunidad, preferí quedarme un día en Brasileia, ya que llegué de noche y al siguiente día tenía que ir a la Policía Federal de esta ciudad para activar y concretar todo el proceso de registro migratorio. El mismo taxi privado nos recomendó el Hotel Brás, este por tan solo 70 reales, unos $13 por noche, el cual estaba muy céntrico y cerca de la Policía Federal. La misma noche que llegué a Brasileia, aproveché para conocer sus alrededores. También pude probar su gastronomía, que por cierto es muy buena, sobre todo las churrasquerías y lugares de comida rápida. Después de todo esto, me fui al hotel a recuperar energías para el siguiente día. Ya luego a las 7 de la mañana, tomé un excelente desayuno muy cerca del hotel y me dirigí caminando hasta la Policía Federal. Rápidamente me atendieron y me otorgaron todos los documentos necesarios para poder vivir en Brasil. Esa misma mañana, después de salir de la Policía Federal, recorrí sus alrededores, aproveché esa salida para comprar algunas cosas y luego dirigirme al hotel para retirar todo el equipaje. Justo al frente de este hotel se encuentra una churrasquería donde almorcé una extraordinaria parrilla y también pedí una refrescante guaraná. Ya con el estómago lleno y contento, llamé a un taxi para que me dejara en el terminal rodoviario de Brasileia, en donde tomé un transporte privado aproximadamente a las 6 de la tarde, transporte con una capacidad para 6 personas. Este tiene un precio de 100 reales, unos $20 por persona, el cual me llevaría hasta mi próximo destino. Destino número 5. Río Branco. Se encuentra a 230 kilómetros de Brasileia a Acre, aproximadamente a 3 horas vía terrestre. Río Branco es la capital del estado de Acre, en la región norte de Brasil. Fue fundada el 15 de junio de 1962. Su población actual es de 305.954 habitantes. Tiene una superficie de 9.222,577 kilómetros cuadrados. Su altitud media es de 153 metros sobre el nivel del mar. Y su clima o temperatura oscila entre 19 y 33 grados centígrados. Después de viajar aproximadamente por 3 horas, logramos llegar a las 8 de la noche a la Rodoviaria Internacional de Río Branco, donde inmediatamente compré pasajes en la empresa de transporte Eucatur, la cual puedo recomendar al 100%. El pasaje por persona lo encontré en 220 reales, unos $42. Este autobús me estaría llevando hasta mi próximo destino. A pesar de que no pude conocer mucho los alrededores de Río Branco, debido a que llegué de noche, vale destacar que todo lo que pude ver en el camino hasta la Rodoviaria Internacional fue muy positivo, como por ejemplo, la forma en que está urbanizada la ciudad. Vi muchas casas con grandes terrenos y muy buena arquitectura, sus amplias y limpias avenidas. También pude observar mucha vida nocturna. Al parecer siempre hay ferias, eventos, conciertos. Río Branco es de las primeras grandes ciudades del recorrido.
en donde puedes darte cuenta de que Brasil es un gran país. Digo esto por su gente, cultura, arquitectura, costumbres. Es un país alegre y con mucha energía. También vale la pena destacar que Río Branco cuenta con el primer rodoviario internacional que podrás encontrar en el recorrido hasta Brasilia. Este tiene una gran variedad de empresas de transporte, restaurantes, tiendas de souvenir y mucho más. También cuenta con una infraestructura completamente nueva, rodeado de áreas verdes, con una señalización y una arquitectura increíbles. Además del enorme monumento justo a la entrada, es el lugar perfecto para quedarse mientras esperas el autobús. Después de asegurar el pasaje y disfrutar de una deliciosa cena en este increíble terminal, estoy listo para salir a nuestro próximo destino. Destino número 6. Portobelo. Se encuentra a 510 kilómetros de Río Branco, aproximadamente a 10 horas vía terrestre. Portobelo es un municipio y capital del estado de Rondônia, Brasil. Se localiza al norte del estado. Fue fundada el 2 de octubre de 1914. Su población actual es de 442.708 habitantes. Tiene una superficie de 34.082,37 kilómetros cuadrados. Su altitud media está entre 83 y 122 metros sobre el nivel del mar. Y su clima o temperatura oscila entre 21 y 34 grados centígrados. Después de un tranquilo viaje, logré llegar aproximadamente a las 6 de la mañana al rodoviario de Portobelo, el cual me pareció un terminal algo sencillo, pero muy limpio. Lugar que aproveché para darme una ducha, desayunar y comprar los pasajes para mi próximo destino. Dato importante, te recomiendo que compres los pasajes en la misma empresa Eucatur, en la cual viajé desde Río Branco. Esta tiene muy buenos precios y ofrecen un excelente servicio. En esta misma agencia de autobuses pude cambiar algunos dólares a reales, cosa que no es tan fácil de hacer en todo el recorrido. Así que si andas por aquí, no dudes en hacerlo también. El pasaje hasta Cuiabá tiene un valor de 500 reales, unos $95 por persona. Y como la hora de salida a mi próximo destino fue a las 11 de la mañana, no dudé en dar unas vueltas por los alrededores del terminal. Pude disfrutar de su gastronomía, también compré algunas cosas para el viaje, caminé por algunas calles y locales comerciales. Esta ciudad cuenta con amplias avenidas, muchos edificios, una temperatura tropical muy agradable. Y por supuesto, aproveché para tomar algunas fotos. A pesar de que este no fue el mejor terminal del recorrido, sí pude notar que está muy bien mantenido. Los baños son limpios, tiene varios restaurantes, locales de ropa, calzados, souvenir y diversas empresas de transporte. Después de darme una restauradora ducha, tomar un buen desayuno, dar algunas vueltas y comer un rico helado, pude recargar energías y dirigirme a nuestro próximo destino. Destino número 7. Cuiabá. Se encuentra a 1.460 kilómetros de Portobelo, aproximadamente a 23 horas vía terrestre. Cuiabá es una ciudad brasileña, capital del estado de Mato Grosso. Fue fundada el 8 de abril de 1719. Su población actual es de 612.118 habitantes. Tiene una superficie de 3.538 kilómetros cuadrados. Su altitud media es de 165 metros sobre el nivel del mar. Y su clima o temperatura oscila entre 16 y 44 grados centígrados. Finalmente, después de unas largas 23 horas de viaje, llegamos aproximadamente a las 9 de la mañana al terminal rodoviario de Cuiabá. Este terminal en particular me pareció excelente, incluso parece un aeropuerto. Cuenta con una infraestructura moderna, amplio estacionamiento. Posee 2 niveles donde podrás encontrar gran variedad de empresas de transporte, locales gastronómicos, ropa, souvenir y mucho más. En este terminal podrás encontrar un almacén donde puedes guardar por un precio muy bajo todo tu equipaje mientras esperas tu próximo autobús. Eso te ayudará a movilizarte libremente por todos sus alrededores. En mi caso particular, disfruté de un espectacular almuerzo dentro de este mismo terminal. Puedo recomendarlo al 100%. Si por casualidad quieres realizar un viaje continuo hasta tu próximo destino, te recomiendo que al llegar compres tu pasaje en la misma empresa de autobuses Eucatur. En mi caso particular, no encontré un buen horario de salida en esta empresa, así que tuve que arriesgarme a comprar en otra llamada Expreso São Luís, la cual, según los vendedores locales, ofrecían buenos servicios, cosa que no fue realmente cierta. El autobús es moderno, solo que en este caso presentó problemas con el aire acondicionado.
Recuerda que ese último trayecto de Cuiabá a Brasilia es un poco caluroso. Así que toma tus medidas y asegúrate bien de cuál empresa de autobuses vas a elegir. Finalmente, logré comprar pasajes por tan solo 360 reales, unos $69 por persona. Y la hora de salida fue a las 7 de la noche de ese mismo día. Gracias a esto, tuve bastante tiempo para recorrer los alrededores, pedir un buen almuerzo y tomar algunas fotos. De forma general, te puedo decir que Cuiabá es una gran ciudad, incluso me atrevo a decir que es una metrópolis. Pude observar muy buenas avenidas, urbanismos, grandes edificios corporativos. Realmente creo que puede ser un buen lugar para trabajar y hacer vida. Se los puedo recomendar al 100%. Después de pasar varias horas en esta bonita ciudad, ahora sí, me dirijo al tan anhelado destino final, Brasilia. Destino número 8 y destino final, Brasilia. Se encuentra a 1070 kilómetros de Cuiabá, aproximadamente a 20 horas vía terrestre. Brasilia es la capital federal de Brasil y la sede del gobierno del Distrito Federal, localizada en la región centro-oeste del país. Fue fundada el 21 de abril de 1960. Su población actual es de 3.015.268 habitantes. Tiene una superficie de 5.832 kilómetros cuadrados. Su altitud media es de 1.171 metros sobre el nivel del mar. Y su clima tropical o temperatura oscila entre 12 y 32 grados centígrados. Finalmente, después de viajar por unas 23 horas, logramos llegar a las 5 de la tarde al terminal rodoviario interestatal de Brasilia. Dicho terminal cuenta con una impresionante infraestructura, amplios estacionamientos, muchos restaurantes, tiendas de souvenir y mucho más. Realmente este rodoviario tiene una arquitectura extraordinaria. Es sorprendente ver la planificación y diseño de esta moderna ciudad. Me atrevo a decir que sobrepasó mis expectativas. A pesar de que vi muchas fotos y videos por internet, todo fue diferente cuando estuve aquí. Brasil es una caja de sorpresas, no deja de sorprenderte. Desde el momento que entré, no paré de ver toda su geografía, amplias avenidas, excepcional arquitectura. Simplemente te atrapa y te dice, ven a explorarme. Ahora entiendo por qué Brasilia fue elegida como la nueva capital de Brasil. Sin duda alguna, tiene todo lo que necesitas para tener calidad de vida. Por otra parte, algo que vale la pena destacar es que Brasil cuenta con una geografía ideal para vivir, un clima tropical, una amplia extensión territorial, gente muy alegre, servicial y trabajadora, hermosas playas y ríos, buena gastronomía. También gracias a su desarrollo, posee una gran variedad de industrias públicas y privadas. A pesar de que Brasil es un país muy grande, cuenta con vialidades muy rectas. Eso hace mucho más rápido y seguro hacer largos viajes dentro del país. Quiero recordarte que cada persona tiene su propia aventura y 1000 maneras de viajar por el mundo. En mi caso particular, preferí hacer el recorrido un poco más corto, es decir, el trayecto de Lima hasta Puerto Maldonado lo realicé vía aérea, ya que encontré una excelente oferta. De esta manera me ahorré aproximadamente 1.575 kilómetros, unas 40 horas vía terrestre. El resto del viaje, desde Puerto Maldonado hasta Brasilia, sí preferí recorrerlo vía terrestre. Al menos esa fue mi elección. En mi caso particular, me gusta hacer turismo de aventura, conocer de cerca su geografía, ciudades, pueblos, gastronomía y la gente que puedes encontrar en el recorrido. Ciertamente en avión puedes ahorrarte mucho tiempo, solo que la única diferencia es que no podrás conocer absolutamente nada del país. Si también te gusta hacer este tipo de aventuras, te recomiendo que recorras el país vía terrestre. Brasil tiene muchos lugares que te van a sorprender. Si estás pensando en emigrar a cualquier ciudad de Brasil, es importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. Solicita el CPF en el Ministerio de Defensa. Solicita el RNM en la Policía Federal de Brasil. Solicita la cartera de trabajo vía internet. Básicamente, estos son los documentos que debes tener para estar legal en Brasil. También con estos podrás solicitar empleos, abrir empresas, cuentas bancarias, pedir créditos, usar los servicios de salud y un sinfín de beneficios que tiene el gobierno para los brasileros y extranjeros. Otro dato importante, si decides venir a trabajar a Brasil, es que aprendas un poco el idioma portugués. Recuerda que el brasilero no habla español y no podrá entenderte. Ciertamente en las zonas fronterizas es posible que muchos brasileros estén acostumbrados al idioma español. No obstante, cuando estés viajando a las ciudades grandes y turísticas de Brasil,
te podrás dar cuenta que no entenderán en absoluto el español. Por esta razón, es indispensable que tomes algunas clases previamente. Te puedo garantizar que encontrarás mejores oportunidades de trabajo si tan solo sabes hablar su idioma. Dicho todo esto, me despido y espero que toda la información que te estoy compartiendo sea de gran ayuda. Recuerda que cada país tiene sus cosas buenas y malas. Ningún país es perfecto. En todos encontrarás aspectos positivos y otros no tanto. Simplemente debemos adaptarnos y respetar su forma de vida, leyes, culturas, costumbres, idiomas, clima, gastronomías y muchas cosas más. Al final tenemos una sola vida y debemos aprovecharla al máximo en el país que tenga las mejores condiciones para vivir. Solo disfruta cada experiencia que tengas. Entrega lo mejor de ti para los demás. Sé constante y disciplinado. No pierdas la humildad. Trabaja incansablemente y te aseguro que alcanzarás todas tus metas. No olvides suscribirte a mi canal, déjame un me gusta, comparte este video, no olvides dejar tus comentarios. De esta manera podemos crecer juntos y así podré seguir haciendo contenidos como este, los cuales pueden ayudar a muchas personas como tú, que actualmente están pensando en emigrar. Lo último que te pediré es que nunca dejes de sonreír. De esta manera, hemos llegado al final del mejor podcast, La Voz de Juancho. Gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Show de Juancho, y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios. Déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción. También nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram, TikTok, Patreon, Spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de El Show de Juancho. Nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio.